¿Qué tal, hermanos en Cristo? Les mando un fuerte abrazo. Quiero compartirles en esta ocasión qué significa pasar de muerte a vida. ¿Cuál es el significado? ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Y esta condición que teníamos antes de conocer a Cristo o antes de que fuéramos alcanzados por su gracia. Y vemos esta referencia, ¿verdad?, en este texto. En Efesios 2, 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí nos está haciendo una declaración ya, que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí ya nos está haciendo esta declaración. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo, hermanos. Saber que esta declaración que nos hace su palabra y nos dice de la condición que teníamos antes de ser alcanzados por su gracia, porque si se dan cuenta, nos dice que por gracia somos salvos. Es por la gracia de Dios, por la misericordia. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros les tratamos de explicar a las personas incrédulas o que no han sido alcanzadas, pues esto difícilmente lo van a entender o lo van a comprender, ¿no? Entonces a veces por más que les quieras explicar, pues no te van a entender. Porque nos dice 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque luego pues para él son locura. Porque se tiene que discernir espiritualmente, pero nosotros ya las discernimos porque fuimos sacados de esa condición y el Espíritu Santo es el que nos revela una vez que ya estamos sellados por el Espíritu de Dios. Entonces es difícil que te entiendan los incrédulos porque están cegados. Porque hablamos del príncipe de la potestad y el aire. Un mundo controlado por Satanás. Los tiene cegados, como nos tenía a nosotros. Entonces, por más que tú le digas a alguien, pues de esa gente que dice que estás loco, pues no te van a creer. Una, porque están muertos. Su alma está muerta, no tiene vida, o sea, aparente, de este cuerpo físico, pues es un alma viviente. Pero espiritualmente están desprendidos de Dios, como nosotros alguna vez estuvimos. Entonces, todos aquellos que vean este video y que no hayan sido alcanzados, piensen esto, que su alma está muerta, desprendida de Dios. ¿Por qué? Porque si llegas a morir en cualquier momento, tú te vas al lugar de la condenación eterna, donde dice su palabra que es la muerte segunda. Ahí ya no hay oportunidades, no hay un purgatorio, eso es mentira. Nosotros fuimos sacados de esa condición de muerte espiritual, pasamos a vida, porque después de esta vida seguimos viviendo. Y estamos con Cristo y nuestra alma
vendrá con el Señor cuando Él establezca su reino. Pero aquellos que rechazaron y que no tuvieron esa, pues no sé si decir oportunidad, ¿verdad? Porque el evangelio es predicado a todo el mundo. Pero pues muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice su palabra. Nosotros no estamos con los muchos, sino con los pocos. Nosotros no caminamos por el camino ancho, el camino de la perdición. Nosotros vamos por el camino angosto, por la puerta estrecha. Pero a lo que voy es que cuando la Biblia nos dice que pasamos de muerte a vida o que estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que nuestra condición anterior estaba bajo el dominio del príncipe, de la potestad, del aire, y por lo tanto éramos almas muertas. Pero dice su palabra, o sea, estábamos siguiendo al diablo y al mundo que es controlado obviamente por Satanás, estábamos en ese tiempo. Y por esa causa éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, dice su palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Nos dice su palabra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. En el momento de que tu alma está muerta, entra el Espíritu Santo de Dios y le da vida a tu alma. La regeneración del Espíritu. Un alma muerta, entra el Espíritu Santo y le da vida a esa alma muerta. Y por lo tanto pasas de muerte a vida. Una alma muerta, pues sería imposible que eligiera o buscara a Dios. ¿Verdad? Como dicen que el hombre es capaz o tiene la capacidad de buscar a Dios. ¿Cómo podría un alma muerta buscar a Dios si estás muerto en delitos y pecados? Si la formulación de cargos que nos dice Romanos 3, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria, ¿cómo podrías buscar tú a Dios o tener esa capacidad? Por eso hay tantas religiones, porque cuando el hombre busca, va a fallar, va a errar, encuentra ídolos. Pero cuando viene de Dios, Dios pone la mirada y elige. Él ya sabe con anticipación, un plan perfecto. Es un Dios de orden, porque Él ya sabe quién lo va a rechazar, Él ya sabe quién lo va a reconocer. Perdón. Entonces, cuando nos dice la palabra que estamos bajo la ira de Dios, o estábamos bajo la ira de Dios, nos habla de la total depravación del hombre. Y no hay otra manera de que tengamos esa vida eterna, ¿verdad? Después de esta, más que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que su Espíritu mismo te selle por dentro. Y por ese motivo entendemos y nos dice, y hay personas, por ejemplo, cuando estás bajo el mundo, cuando no has recibido, cuando un alma muerta no le ha dado el Señor, no le da vida, pues es imposible que pueda entrar al reino de Dios. Dice su palabra en Efesios 4:18, tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Perdón. Entre más se aparta Dios de una persona, más se endurece el corazón. Dios te habla. Dios te dice. ¿Verdad? El evangelio es predicado universalmente. Pero no todos creen. Entonces, cuando nacimos muertos, como les vuelvo a repetir, que nos dice su palabra,
nos damos cuenta que nacimos desprendidos de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, se maldijo la tierra, se maldijo la humanidad. Y ya nacemos con ese pecado heredado que dice la Biblia. ¿Cuál es ese pecado heredado? Pues le abrieron la puerta al enemigo, a Satanás, y tomó el control, porque Dios lo permitió, era un plan. Ya estaba el plan de redención, que tendría que venir su Hijo, enviar a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera tuviera la vida eterna y pasara de muerte a vida. Cuando tú mueras, en el momento que tú mueres, y mueres en cualquier momento, podemos morir. Tú no tienes la certeza de saber a dónde vas, porque no fuiste regenerado, o sea, no fuiste sellado con el espíritu de la promesa que le diera vida a tu alma. Tú estás condenado. Y si mueres en este instante, sales de tu alma sale de este cuerpo físico, y tú no vas a entrar en un estado de inconsciencia, vas a estar más consciente que nunca. Porque tú ves con estos ojos, tu alma ve por medio de estos ojos para esta dimensión. Pensamiento, donde está el espíritu, en la mente, que es la conexión con el Padre, es la parte inmaterial, es un cuerpo que está dentro de este cuerpo físico. Y tú vas a salir, si perece tu cuerpo físico, y si tienes un lugar a donde vas a ir con toda seguridad, o vas arriba a la presencia de Dios mismo, o vas al lugar de tormento. Qué triste, qué terrible debe ser, qué terrible que no sientan ese temor. Las personas que les dices que hay un juicio, hay una condenación eterna. ¿Qué esperas para recibir? Recibe a tu Creador en tu corazón. Abre tu corazón y recíbelo. Acuérdense que no basta creer, porque los demonios también creen. La fe especulativa del mundo, todos creen en algo, todos, hasta el ateísmo ya es una religión porque creen que no hay Dios. Pero la verdadera fe que viene de Dios es perfecta y es la que te salva de una condenación eterna. Hermanos, pues ya no cabe duda también que estamos en estos tiempos que le llama la Biblia, los últimos tiempos. Estamos entrando cada vez más y es necesario que prediquemos o que hablemos de esta condenación, que hay una condenación eterna, que hay un infierno esperando para aquellas personas que no recibieron al Espíritu Santo, y es peor para aquellos que una vez recibieron y le dieron la espalda a Dios. Se llama apostasía. Entonces algún día Dios, ¿verdad?, aplicará su justicia para todos aquellos que rechazaron a su Hijo, y hay una condenación esperando. Entonces, para los que hemos pasado de muerte a vida, ese es lo que estamos esperando, nuestros cuerpos glorificados, para que entremos, ¿verdad?, a la presencia misma de Dios. Dice su palabra que un día lo veremos tal como Él es. Pero para los que no quisieron, para los que siguen rechazando y tienen la oportunidad y les sigues hablando y han rechazado, les espera un tormento eterno. No lo digo yo, ni lo dicen los hermanos, ni lo dicen los pastores, lo dice la palabra de Dios. Cristo mismo vino a hablar de la condenación, vino a hablar del infierno. Porque muchos no creen. Bueno, no, lo que nosotros sabemos, que el infierno no lo conocemos, obviamente, pero no creo que sea un lugar muy agradable para todos aquellos malvados, impíos. Esa es la verdadera justicia de Dios. Así es que, si tú no has recibido su Espíritu, abre tu corazón. Abre tu corazón, que el tiempo se está terminando. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, entra en mi corazón, entra en mi alma. Que tu Espíritu Santo me selle, Señor, para que pases de muerte a vida y no vayas a la condenación
donde muchas personas van a ir, desafortunadamente. Que Dios les bendiga, hermanos.